Y este Cristo Redentor es absolutamente una persona del Espíritu. Él nació del Espíritu, estaba lleno del Espíritu y siempre estaba bajo la dirección del Espíritu. Finalmente, este Cristo Redentor llegó a ser el Espíritu todo inclusivo. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Lo que se narra en Éxodo acerca de la Pascua describe la muerte redentora de Cristo de manera detallada. Sin embargo, existe otro cuadro acerca de esto, y es el altar del holocausto en el tabernáculo. Estas dos figuras del Antiguo Testamento, la Pascua y el altar de bronce, nos revelan los detalles de la obra redentora de Cristo en una manera profunda y detallada. Y no podemos más que alabar al Señor por estos cuadros tan significativos. Así que, en el estudio Vida de Éxodo de esta ocasión, vamos a estar viendo el altar del holocausto en su quinta parte. Y estamos muy contentos de que nos acompaña Ley Bustillo para los comentarios de este estudio Vida. Saludos, Ley. Estoy muy contento de disfrutar el estudio Vida de Éxodo. Bueno, Ley, hoy llegamos al quinto programa acerca del altar del holocausto. Quizás algunos piensen que le dedicamos demasiado tiempo a estudiar el altar del holocausto, pero en realidad este tipo nos ha llevado a apreciar al Cristo Redentor. ¿Por qué es el altar de bronce un tipo tan claro de la redención y del Redentor? Víctor, algo sorprendente del estudio Vida es que no solamente nos presenta detalladamente el tema de la redención, sino que además nos conduce a la persona más maravillosa, preciosa y disfrutable del universo, quien es Cristo mismo. Esta es la verdadera bendición del estudio Vida y espero que todos los que nos escuchan disfruten de este hecho. Si vemos el cuadro del altar del holocausto, estos versículos de Éxodo cobrarán vida y ya no serán aburridos. Podríamos pensar, ¿qué es esta caja? ¿Qué significa? Bueno, en programas anteriores hemos hablado acerca del enrejado con los anillos y las varas que nos revelan las experiencias de Cristo al efectuar la redención y además nos muestran que el poder, la fuerza y la eficacia de esta obra redentora radica en el Espíritu. El enrejado del altar soportaba el peso de la madera y de los sacrificios, y a su vez era sustentado por 4 anillos. Eso significa que Cristo soportó el peso del juicio de Dios, para que nosotros pudiéramos ser justificados por Dios. Hoy veremos más aspectos y detalles acerca de esta maravillosa obra redentora. El altar era como una caja o concha, y espero que hoy sea elevado nuestro aprecio del contenido del altar, pues si no conocemos el contenido, no conoceremos la realidad de esta caja. En Éxodo 27, del 4 al 7, dice así: «Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también
varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Con estos versículos estamos listos para comenzar el estudio vida de Éxodo con Witness Lee. Concerning this shell of the altar, Acerca de esta caja del altar del holocausto, the record only uses 3 verses. la palabra solo usa 3 versículos. The first 3 verses. to tell Los us primeros 3 versículos nos mencionan las dimensiones, pero luego, en los versículos siguientes, del 4 al 7, se habla de 3 cosas: del enrejado, los anillos y las 2 varas. Si al altar se le quitase el enrejado, los 4 anillos y las varas, este sería solamente una caja vacía. Estas 3 cosas son el contenido, la realidad del altar. Hace años prestaba atención a la caja. Sin embargo, no recuerdo nada del enrejado, los anillos ni las varas. Parece que estas 3 cosas no me impresionaron mucho. Sin embargo, el enrejado, los anillos y las varas son el contenido del altar. Además, estas cosas son la realidad, la fuerza y el poder del altar. Por ejemplo, si me quitasen a mí mis partes internas, solo quedaría un cascarón vacío. Así que ya hemos dicho que el enrejado estaba colocado a la mitad del altar. Y probablemente el enrejado era pesado y fuerte. De lo contrario, no hubiera podido sostener el peso de toda la madera y todos los sacrificios y todo el fuego. Así que era fuerte y era de bronce para poder soportar el calor. ¿Qué significa todo esto? Bueno, el enrejado representa al Cristo Redentor en su redención. ¡Amén! Hoy día, cuando usted como pecador viene a Cristo, al Cristo crucificado, la fragancia, el olor asciende a Dios. Y a medida que los sacrificios se quemaban, las cenizas caían al suelo, pero el humo subía a Dios como olor fragante para su satisfacción. Por lo tanto, el olor fragante satisfacía a Dios y las cenizas comprobaban que la ofrenda había sido aceptada por Dios, que tus pecados habían sido perdonados. Cuando Dios olía la dulce fragancia, era satisfecho y complacido. Y cuando el que presentaba el sacrificio veía las cenizas, su conciencia podía descansar, ya que las cenizas eran la prueba de que Dios había aceptado su sacrificio y de que había sido perdonado. Pues bien, Ley, la descripción en Éxodo 27 con respecto a la construcción del altar es muy breve, pero luego sigue una descripción detallada de su contenido. El contenido del altar no solo es un cuadro de la obra redentora de Cristo, sino que lo que realmente vemos aquí es el Cristo Redentor. Esto puede parecer igual, pero en realidad es diferente. ¿Podría usted decirnos entonces cuál es la diferencia? Uno se refiere a la persona y el otro a la obra que él realizó. En cuanto a su persona, Cristo es nuestro Redentor. En cuanto a su obra, la redención es la acción que tomó Cristo para redimirnos. Por una parte, hay una diferencia entre los 2 aspectos, pero por otra, estos 2 aspectos son inseparables. Por eso, en el cuadro del altar del holocausto, lo que vemos es al Cristo Redentor en su redención.
Es importante que no solo seamos llevados a la obra de la redención, sino más bien al Cristo Redentor. Por eso me gusta mucho Romanos capítulo 3, versículo 25, pues revela que la cubierta del propiciatorio es Cristo mismo. La propiciación no es simplemente una acción que Cristo llevó a cabo, sino que Cristo mismo es la propiciación. Cristo lo es todo en la economía de Dios. La redención no es simplemente un asunto o una obra, sino que es una maravillosa persona, Cristo mismo. Así es, no debemos permitir que nada nos distraiga de Cristo mismo. Hay un detalle del altar que es muy intrigante. En el altar del holocausto había algo por encima del enrejado y también había algo por debajo del enrejado. ¿Qué tal entonces si para descubrir qué es, continuamos con el estudio vida? The picture shows you more than what the New Testament says. El cuadro del holocausto nos muestra mucho más que lo que dice el Nuevo Testamento. If you read through all the 27 books, Aunque usted leyese los 27 libros del Nuevo Testamento you pick up every verse y estudiara cada versículo relacionado con la obra redentora de Cristo, con su muerte y su cruz, aún así, no obtendría una visión muy clara de lo que es la muerte de Cristo. La muerte de Cristo es grandiosa y es todo inclusiva, es eterna. No la podemos entender del todo, jamás. Este es el Cristo todo inclusivo con su muerte eterna, quien sufre el fuego del juicio, se carga el peso de todo lo negativo, todo lo que Dios puso sobre él para ser juzgado. Nosotros no podremos entender cabalmente la muerte de Cristo. Simplemente no se pueden explicar algunos aspectos de su muerte redentora. Sin embargo, cuando vemos el enrejado que representa al Cristo todo inclusivo, junto con su muerte infinita, veremos cómo Él soportó el fuego, el peso del juicio justo de Dios. Y aunque el cuadro del altar nos presenta esto, no podemos entender por completo todos los detalles relacionados con la muerte de Cristo. Examinemos una vez más el cuadro del altar con el enrejado. Vean que mientras la madera y los sacrificios se quemaban sobre el enrejado, el olor fragante, el humo, subía hacia Dios. Pero el resultado de ese fuego era que la madera, junto con los sacrificios, se convertían en cenizas. Y las cenizas nos dan una confirmación, una evidencia fuerte de que hemos sido aceptados por Dios y que nuestros pecados han sido perdonados. En tipología, las cenizas representan paz. Por lo tanto, podemos estar en paz. Las cenizas son una señal de esta paz. Así que las cenizas no son para Dios, sino que son para nosotros, mientras que el olor fragante es para Dios. Hermanos, sean impresionados con el Cristo, el enrejado, quien en su redención es tipificado por el enrejado en el altar del holocausto. Bueno, Ley, me parece que debemos detenernos un poco aquí para examinar este cuadro. El altar era como una caja o concha, el cual estaba abierto en la parte superior y tenía un enrejado de bronce insertado a media altura. Ya hemos visto que el enrejado representa al Cristo Redentor, quien es consumido por el fuego santo para efectuar nuestra redención. Pero, ¿qué tal si hablamos un poco acerca de lo que había encima y debajo del enrejado? En la parte de encima, el olor fragante del sacrificio subía a Dios, y por debajo, la madera junto con los sacrificios se convertía en cenizas. ¿Nos puede usted decir qué representa esto y cómo se relaciona con nuestra redención? Hermano Víctor,
Esencialmente, esto significa que Dios solo acepta a Cristo como la ofrenda que nos redime. Cualquier otra ofrenda que no sea Cristo mismo apesta o será rechazada. Solo Cristo mismo es la ofrenda de olor fragante para Dios. Como pecadores que somos, debemos reconocer que Dios solo nos acepta en Cristo sobre la base de su obra redentora. Cuando volvemos nuestro corazón al Señor y le decimos: «Oh Señor Jesús, me vuelvo a ti, creo en ti, límpiame de mis pecados con tu sangre preciosa», lo que sucede es que Dios nos recibe y nos acepta en Cristo, ya que Cristo pagó el precio y murió por nuestros pecados. Este Cristo maravilloso como olor fragante es una ofrenda grata que asciende a Dios para su disfrute. Por encima del enrejado está el olor fragante, significando que Dios está satisfecho con el sacrificio de Cristo. Por debajo del enrejado están las cenizas. Estas cenizas comprueban que hemos sido aceptados por Dios y que Él nos ha perdonado. Por eso, podemos descansar y estar en paz. En nuestra vida cristiana, cada día hay cosas que nos causan problemas y nos desvían de nuestra fe en Cristo para que no lo disfrutemos. Todo esto proviene de Satanás, el enemigo de Dios. Así que cada día necesitamos disfrutar a Cristo como el Redentor, diciéndole: «Oh Señor Jesús, tú eres mi Redentor, te amo». Cuando oramos así, inmediatamente asciende una ofrenda de olor fragante para Dios que lo satisface, lo alimenta y lo hace feliz. Al ver las cenizas, podemos descansar y estar en paz, ya que Dios nos acepta por medio de la sangre de Jesús. Este es un cuadro maravilloso. Ciertamente lo es, Ley. Este cuadro nos muestra que la redención de Cristo satisface plenamente a Dios y a la vez llena nuestra necesidad. Bien, en la siguiente sección se hablará acerca de los anillos y de las varas. Continuemos con el estudio vida. This greeting Este enrejado issues in 4 rings. resulta en los 4 anillos. The 4 rings come out of Al enrejado no se le adherían los anillos, ni tampoco eran soldados al enrejado. De acuerdo a la Biblia, los 4 anillos salían del enrejado. Eran una sola pieza con el enrejado. Y esto indica que el Cristo Redentor resulta en el Espíritu. El que los 4 anillos sean una sola pieza de trabajo con el resto del enrejado indica que el Cristo Redentor llega a ser el Espíritu. En otras palabras, el Espíritu todo inclusivo es idéntico a Cristo y Cristo se identifica con el Espíritu todo inclusivo. En el Nuevo Testamento, primeramente, se presenta el enrejado, que representa al Cristo que redime. Y este Cristo Redentor es absolutamente una persona del Espíritu. Él nació del Espíritu, estaba lleno del Espíritu y siempre estaba bajo la dirección del Espíritu. Finalmente, este Cristo Redentor llegó a ser el Espíritu todo inclusivo. Ahora, debemos decir estas palabras acerca de las varas. ¿Qué eran las varas? Las varas eran unas cañas, y tanto los anillos como las varas debían haber sido muy fuertes debido a que tenían que sostener el peso del altar. Recuerden que el altar era un cuadrado de unos 7 pies y medio y estaba hecho de madera de acacia cubierta de bronce. Por tanto, debe haber sido muy pesado. Y a causa de esto, se necesitaban más de 4 personas para cargarlo. Por lo menos se necesitaban 8
o tal vez 16 personas para mover el altar. Claro que la Biblia no nos dice el número, pero el punto principal aquí es que un cuerpo corporativo transportaba el altar. Lo que quiero decir al usar las palabras corporativo y cuerpo es que el mover de la cruz es llevado a cabo por la iglesia. El grupo de hombres que cargaban el altar representa el mover de la cruz por parte de la iglesia. ¿Y qué clase de iglesia es esta? Esta debe ser una iglesia con los 4 anillos, una iglesia que tenga al Espíritu, que permanezca en el Espíritu. La cruz de Cristo no es predicada por individuos. Si somos individualistas, perderemos el poder. Es el cuerpo, la iglesia, la que presenta la cruz. La cruz debe ser predicada por la iglesia. En otras palabras, es el cuerpo el que carga a Cristo y a su cruz, y lo hace en el Espíritu vivificante y todo inclusivo. Hoy nosotros estamos incluidos entre aquellos que están llevando el altar. Hemos puesto nuestros hombros debajo de las varas y estamos llevando al Cristo Redentor en el Espíritu todo inclusivo. Ley, espero que todos nosotros entremos en esta visión. El altar, junto con el enrejado, era transportado por medio de las varas, y las 2 varas eran insertadas a través de los 4 anillos, los cuales estaban al costado del enrejado. Ya que el altar era muy pesado, se necesitaba que un grupo de personas lo llevaran sobre sus hombros. Esto significa que el Cristo que redime se propaga y extiende de manera corporativa, esto es, por medio del cuerpo, que es la iglesia. No hay duda que lo que acabamos de escuchar nos muestra la necesidad que todos tenemos de tener esta visión del mover de Dios, ¿verdad? Ciertamente necesitamos ver esto. Este cuadro que incluye el enrejado con los anillos y las varas nos introduce en el contenido de todo el Nuevo Testamento. El enrejado nos muestra al Cristo Redentor. En los anillos vemos al Espíritu todo inclusivo y las varas aluden a la iglesia. El cuadro del altar nos presenta al Cristo Redentor, al Espíritu y a la iglesia. Este es el contenido del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que vemos en el Nuevo Testamento? Vemos que el Cristo Redentor llegó a ser el Espíritu vivificante y todo inclusivo. Esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Y que la iglesia viviente lleva este testimonio a todos los confines de la tierra. Este Cristo maravilloso, quien murió en la cruz, se mueve por medio de la iglesia en el Espíritu todo inclusivo. Las varas estaban diseñadas para que los hombres cargaran el altar sobre sus hombros. Esto es la iglesia, el cuerpo de Cristo que da testimonio de Cristo y de su obra redentora y que expresa la realidad del Espíritu todo inclusivo. Es la iglesia la que tiene los hombros debajo de las varas, las cuales pasan por los anillos. Eso significa que la iglesia, unida al Espíritu vivificante, da testimonio del Cristo Redentor y lo propaga por toda la tierra. Cuanto más permanecemos en el Espíritu, más permanecen las varas entre los anillos, de modo que así somos capacitados para expresar al Cristo Redentor como testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? El testimonio de Dios es el Cristo Redentor, quien no solo fue crucificado para resolver nuestros problemas, sino que además resucitó para llegar a ser el Espíritu vivificante,
a fin de que lo podamos disfrutar. Seamos uno con Él y lo expresemos por toda la tierra. Por un lado, le damos gracias al Señor por este cuadro maravilloso. Pero por otro lado, no podemos comprender todo cabalmente. De todas maneras, podemos alabarlo. Gracias, Señor Jesús, por mostrarnos este cuadro tan maravilloso. Amén. Bueno, Ley, agradecemos al Señor por mostrarnos este cuadro tan maravilloso. Debemos ser aquellos que corporativamente, en el espíritu todo inclusivo, expresan y propagan al Cristo Redentor por toda la tierra. Este es el testimonio de Dios. Aleluya. Bueno, Ley, una vez más, gracias por su participación y que se repita su visita. Hermano Víctor, siempre es un placer estar en el programa. Queremos presentarles un libro de Watchman Nee titulado Preguntas sobre el Evangelio. Watchman Nee escribió este libro en 1934 con unas 50 preguntas comunes concernientes al Evangelio. En las respuestas que nos brinda, él suministra una base muy útil para que presentemos las verdades de tal forma que impartamos vida a los creyentes. Este libro, Preguntas sobre el Evangelio, sirve de gran utilidad para que los creyentes se equipen de la verdad y puedan impartirla a quienes buscan al Señor. Acuérdese, este libro se titula Preguntas sobre el Evangelio, escrito por Watchman Nee y publicado por LSM de California. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.